Y comenzamos. Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a ver la parte operativa de la integral. Vamos a demostrar, bueno, vamos a ver algunas propiedades que satisfacen la integral y que se relacionan estrechamente con la operatividad entre funciones. ¿Qué operaciones tenemos entre funciones? La suma de funciones, producto de funciones, hay un orden, podemos comparar dos funciones vía un orden que tiene el conjunto de funciones, decimos que f es menor o igual a g, si solo si f de x es menor o igual a g de x para todo x del dominio, ¿verdad? Entonces queremos ver qué relaciones hay entre el orden de las funciones y la integral. Ajá. Y bueno, en eso nos vamos a enfocar el día de hoy. Mañana también le vamos a dedicar un rato a eso. Y yo creo que el jueves vamos a estar viendo los teoremas del valor intermedio de la integral. La versión light y su generalización, ¿va? Entonces, o sea, esta semana se va a enfocar en ver la parte operativa. Con David y Cristian, bueno, David tenía unos pendientes, Cristian creo que también, pero les voy a pedir que se enfoquen a ver la integral de la inversa. ¿Cuánto vale la integral de una función inversa? Eso se puede hacer se puede poner en términos de la integral de la función original bajo ciertas condiciones. Y también les voy a pedir que vean otro resultado, ahorita se me fue, pero bueno, van a ver más propiedades de la integral de ese tipo de operatividad para que así la siguiente semana ya empecemos a ver los teoremas fundamentales del cálculo. Primer teorema fundamental del cálculo, segundo teorema fundamental del cálculo y sus consecuencias. Y con eso termina lo de el segundo parcial. Ajá. Entonces tenemos 2 semanas para terminar todos los temas del segundo parcial y pasar a definir el logaritmo, el exponencial y las funciones trigonométricas. ¿Ok? Bueno, pues con el parcial. Les va a ir bien. Una pregunta, qué bueno que dijeron eso del parcial. ¿Ya les mandaron calificaciones o todavía no? ¿Alguien sabe? ¿No? Es que Ok. algunos ya les mandaron de dos, o sea, de dos problemas, pero por ejemplo a mí no me ha llegado ninguna calificación. Ok, bien. Entonces ya están como en proceso de mandar las calificaciones. Ya algunos ya se las mandaron. Bien. Ok, va. Sí, porque no, la verdad no les he preguntado, pero como que ya es momento para entregar calificaciones. Bueno, esta semana todavía, porque llegan las vacaciones, entonces que tengan esta semana y ya. Si no, ya después pregunto qué pasó con las calificaciones. Bueno, pues vamos a comenzar y quiero hacer unos cuantos recordatorios antes de enunciar el teorema que tenemos que demostrar el día de hoy. El primer recordatorio es este, que bueno, a lo mejor y no es recordatorio y es algo nuevo, entonces pongan mucha atención. Fíjense, tenemos dos funciones, f y g, definidas en un dominio A, subconjuntos de R hacia los reales, ¿no? Dos funciones. Vamos a definir, a partir de esas dos funciones, vamos a definir dos nuevas funciones. Definimos las siguientes funciones. Definimos, inciso 1, definimos la función máximo entre f y g. Esto va a denotar una función. Ajá, es el máximo entre la función f y la función g. Y lo que voy a hacer aquí es explicar la regla de correspondencia. ¿De dónde a dónde va? Pues tiene el mismo dominio que la función f y g, el dominio A, subconjunto de R en R. ¿Y cuál es su regla de correspondencia? Bueno, lo que hace esta función es mandar a cada punto X al máximo entre el número f de x y el número g de x. Yo en cálculo 1 expliqué el máximo entre dos números, ¿no? Yo les dije que, pues, por ejemplo, ¿cuál es el máximo? Si tenemos el conjunto que tiene como elementos a 1 y 2, ¿cuál es el valor máximo entre esos dos? Pues 2, ¿verdad? O por ejemplo, si tomamos el máximo entre 7 y 5, pues el máximo sería 7. Entonces tú cuando evalúas a f y g en un punto x, esto ya te arroja un número real, estamos de acuerdo. Y g de x también es un número real. Entonces lo que simplemente tienes que hacer es esto. Tomas tu punto del dominio x, calculas f de x, calculas g de x, ya los tienes aquí calculados. Te fijas en el valor más grande y ese va a ser el valor de esta función en el punto
en el punto X. Esa es la función max de f y g. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende la regla de correspondencia? Y gráficamente, si queremos darle una interpretación geométrica, pues la situación se vería de la siguiente forma. Vean la gráfica de la derecha. Ahí tenemos dos funciones. Tenemos la función f y tenemos la función g. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo trabaja la función max de f y g? Pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a quedar con lo más grande en cada una de las funciones. Por ejemplo, aquí, la función g es más grande que la f. Después aquí la f se hace más grande. Después aquí la f es más grande. Digo, la g es más grande. Ahí. Así iría, ¿no? La gráfica del máximo entre f y g. Déjenle cambio el color a esto. Ponerlo en... Ahí está. Rojo. Ahí está. Eso que marqué de rojo sería la gráfica del máximo entre f y g, porque lo que haces es que en cada punto x en el que te pares, nos fijamos cuánto vale f de x, nos fijamos cuánto vale g de x, y nos quedamos con el máximo entre esos dos números, que en este caso sería este valor de aquí. ¿Sí me comprenden? ¿Sí está bien? Y así es como uno va construyendo la gráfica, que sería todo lo rojito. Ajá. Y de manera muy similar, definimos el mínimo entre dos funciones. Definimos el mínimo entre f y g como la función que va del conjunto A, subconjunto de RNR, tal que a cada punto x lo mandamos al mínimo entre f de x y g de x. Y otra vez, en el dibujito, ¿qué haríamos? Pues nos quedamos con lo más pequeño, con los valores más pequeños, que sería esto. Déjenme lo marco. Ahí f es más chiquita que g. Después g es más pequeño que f. Y después otra vez f es más pequeña que g. Entonces lo que está marcado de rojo sería la gráfica del mínimo entre f y g. ¿Vale? ¿Sí está bien o hay alguna duda? Ustedes díganme. ¿Todo bien? ¿Seguros? ¿Seguros? Bueno, cualquier duda me dicen, ¿eh? Bajo y una observación. En cálculo 1 se demuestra esta igualdad. El máximo entre un número A y un número B es igual al valor absoluto de A más B más el valor absoluto de A menos B entre 2. Y el mínimo de A y B es igual a el valor absoluto de A más B menos el valor absoluto de A menos B entre 2. Estas fórmulas yo las demostré el semestre pasado y lo más seguro es que en sus cursos o las dejaron como ejercicio, se las dejaron como un ejercicio o las hicieron en clase. Entonces, ¿esto por qué lo recuerdo? Porque, bueno, cuando tú evalúas una función en un punto X del dominio, eso ya te arroja un número real, ¿verdad? Entonces, el máximo entre f de x y g de x, pues es lo mismo a lo que tenemos aquí arriba. Estás calculando el máximo entre este número real y este otro número real. ¿Esto qué nos está diciendo? Que el máximo entre f de x y g de x, ¿quién sería? Pues según la fórmula de arriba, las cosas quedarían así, como valor absoluto de f de x más g de x, más valor absoluto de f de x menos g de x entre 2, y el mínimo entre f de x y g de x sería valor absoluto de f de x más g de x, menos valor absoluto de f de x menos g de x entre 2, ¿ok? Entonces, aquí obtenemos fórmulas para calcular el máximo y el mínimo de dos funciones f y g que quedan en términos de la suma de funciones, la resta de funciones y el valor absoluto. ¿Ok? Y claro, le multiplicas una constante a saber un medio. Aquí está el un medio, ¿no? Bueno, recordad, observación, es una simple observación. Otra cosita más que necesitamos. ¿Qué significa que una función sea integrable? ¿Qué significa que sea una función integrable? Bueno, pues vamos a recordarlo. Tenemos una función de intervalo A, B, los reales acotada. Decimos que f es integrable si el supremo del conjunto de todas las sumas inferiores es igual al ínfimo del conjunto de todas las sumas superiores. Si se da la igualdad a este valor común, lo vamos a denotar de esta manera, como la integral de A en B de f, ¿verdad? Recordatorio 2. Esto, bueno, es el concepto que hemos estado trabajando en todo este rato. Bajo. Recordatorio 3.
hay una caracterización para las funciones integrables, una muy, muy importante, que es la siguiente, y ya la demostramos también. Si tenemos una función que está definida en intervalo como hacia los reales, acotada, las siguientes afirmaciones son equivalentes. Inciso A, f es una función integrable sobre el intervalo cerrado a, b. La definición que dimos apenas. Inciso B, para cada epsilon mayor que 0, existe una partición P epsilon del intervalo a, b, tal que la suma superior menos la suma inferior se hace menor que epsilon. El inciso A y el inciso B son propiedades equivalentes. Si pasa el inciso A, entonces sucede el inciso B. Y si sucede el inciso B, sucede el inciso A. ¿Esto por qué lo recuerdo? Porque ahorita lo vamos a ocupar. En algún momento vamos a probar que ciertas funciones son integrables y en vez de usar la definición, vamos a usar esta caracterización. ¿Vale? Entonces, Profesor, tengan perdón. presente. Mande. Ay, me surgió a mí una duda. Sí, dime. ¿Cuál es la diferencia entre comprobar el recordatorio 2 y el recordatorio 3? Porque finalmente nos dos llegamos que las funciones son integrables, ¿no? El recordatorio 2 es la definición. El recordatorio 2 es la definición de ser integrable. Ajá. Fue nuestra definición inicial. Debe de coincidir el supremo del conjunto de las sumas inferiores con el ínfimo del conjunto de las sumas superiores. El recordatorio 3 es una caracterización. Ok, mi definición es esta. Pero esta condición, esa propiedad, es equivalente a esto de aquí. Es, por ejemplo, ¿qué es equivalente a que A sea igual a B? Pues eso es equivalente a que A menos B sea igual a 0, ¿verdad? Estamos hablando de la misma cosa, pero escrita de una forma distinta. Ajá, lo mismo está pasando aquí. La definición de ser integrable es esta. Pero ocurre que eso es equivalente, es igual de potente a esta propiedad. Y ya demostramos que realmente son equivalentes. ¿Sí me comprendes? ¿Sí está bien? Sí, profe, más claro, gracias. Vale. ¿Alguien más tiene dudas? ¿Todo bien? ¿Seguros? ¿Seguros? ¿Sí? Va. Bajo. A ver. No, ya. Ok. Entonces, recordatorio 4. A por B. ¿Estamos de acuerdo que se puede expresar como A más B al cuadrado menos A menos B al cuadrado entre 4? Simplemente desarrollen este binomio, desarrollen este otro binomio y simplifican. Y se van a dar cuenta que esto es A por B. ¿Esto para qué nos va a servir? Bueno, porque si esto se vale para dos números reales, pues también se vale para funciones evaluadas en un punto X. F de X por G de X, ¿a qué va a ser igual? Pues a F de X más G de X al cuadrado menos F de X menos G de X al cuadrado, todo eso dividido entre 2, ¿verdad? Y bueno, eso nos va a ser útil al rato. ¿Sí? Bajo. Y este lemita estoy seguro que no lo vieron en sus cursos de cálculo 1. Yo tampoco lo vi. Pero quiero dejarlo como un ejercicio que es bastante interesante. Y bueno, ahí va. ¿Qué es lo que dice? Tenemos una función. Definir en dominio A subconjunto de RNR, una función acotada. Lo que dice este lema es que si tomamos el supremo del conjunto de los f de x, tal que x está en A, menos el ínfimo del conjunto de los f de x, tal que x está en A, o sea, te tomas el supremo de la función y el mínimo de la función, esa diferencia va a ser igual al supremo del conjunto de distancias entre f de x menos f de y, tal que x y y pertenecen en A. O sea, lo que estás haciendo en este conjunto, olvídate de este supremo. Vamos a borrar tantito este supremo. ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? Estás tomando todas las imágenes de la función y las estás comparando entre sí, sus distancias. O sea, te tomas un f de x, te tomas un f de y lo que vas a hacer es ver cuánto distan. Y eso lo haces para cualesquiera x, y en A. Y esos valores que obtengas los metes en un conjunto.
A ese conjunto le calculas el supremo y eso va a ser el supremo de f de x, de los f de x con x en a, menos el ínfimo del conjunto de los f de x con x en a. Tengan presente esta fórmula, esta igualdad, porque la vamos a ocupar más adelante. Y bueno, esta va a quedar como un ejercicio importante. Entonces, por favor, traten de hacerlo. Y si hay dudas, pues me pueden comentar, ¿va? Igual incluso después lo podemos demostrar en una sesión, ¿ok? Bajo, y así las cosas, con estos recordatorios, pasamos a ver la operatividad con funciones integrables. Vamos a ver qué es lo que tenemos que demostrar. Bueno, tenemos dos funciones f y g, dos funciones acotadas, y tenemos un número real lambda fijo. Vamos a suponer que esas dos funciones f y g son funciones integrables. ¿Qué es lo que dice el teorema? Bueno, si f y g son integrables en el intervalo AB, entonces f más g es integrable en el intervalo A, B. Y la integral de f más g es la integral de f más la integral de g. Inciso 1. Inciso 2. Si tú le multiplicas una constante a la función, a una función integrable, obtienes una función integrable en el intervalo A, B. Y aparte, la integral de lambda por f es igual a lambda veces la integral de f. ¿Ok? O sea, el inciso 1 y el inciso 2 nos dicen que la integral abre sumas, suma de funciones, y saca constantes. Ajá. Porque aquí tenemos la suma de f y g, y le estamos calculando su integral, y eso lo podemos calcular ¿de qué forma? Primero calculando la integral de a en b de f, y después la integral de a en b de g, y lo sumamos. Y las constantes, pues salen de la integral. Sacamos esta constante y calculamos la integral de a en b de f. ¿Ok? ¿Sí está bien? Bajo. Inciso 3. El inciso 3 nos está diciendo que la integral preserva el orden. ¿En qué sentido? Pues si tu función f es mayor o igual que 0, entonces la integral de a en b de f es mayor o igual que 0. ¿Ok? Y aquí recuerden que f sea mayor o igual que 0 es por definición, ¿esto qué significa? Que para todo punto en el intervalo cerrado A, B, f de x tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Ok? Cuando una función es no negativa, cuando decimos que es no negativa, es porque en cada punto del dominio la función resulta ser no negativa. ¿Ok? Ese es el inciso 3. Inciso 4. Antes del inciso 4, alguien me preguntó algo en el chat. A ver, déjenme ver. Alguien me dice que los dos primeros son triviales, ¿no? No. De hecho, bueno, el inciso 1 no es trivial. El inciso 2 sí es más o menos trivial, pero el 1 no es tan fácil de demostrar. De hecho, en las notas yo no mandé la demostración del inciso 1 y tampoco del inciso 2 porque son un poquito laboriosas. Ajá, sobre todo la del 1. La del inciso 1 sí es bastante pesada, si se quiere hacer bien. Entonces, bueno, eso lo vamos a hacer en la siguiente sesión. Eso es con lo que vamos a empezar el miércoles, o sea, mañana. ¿Cómo? Sí que están laboriosas, maestro. Claro que sí, le regreso al ejercicio. A ver, permítame tantito, aquí está. Muy bien. Entonces, no, ¿de qué? Sí, entonces el inciso 1 ese lo vamos a hacer mañana. Ajá. El inciso 2 también. Y vamos a añadir otra propiedad de la integral, aparte de estas que están enlistadas ahorita en la pantalla. Bueno, entonces, el inciso 3 nos dice que la integral preserva la asignatura. O sea, si tu función es mayor o igual que 0, la integral de a en b de f va a ser mayor o igual que 0. Y ocurre que la integral no solo tiene esa propiedad, tiene una propiedad más fuerte. Ocurre que si es una función f que es menor o igual a una función g, entonces la integral de a en b de f es menor o igual a la integral de a en b de g. Y aquí recuerden que esta notación, ¿qué significa? Que f sea menor o igual a g, significa que para cada punto del dominio, f de x debe ser menor o igual a g de x. La propiedad 4
se le dice, bueno, cómo se lee esto? Se dice que la integral preserva el orden, porque si esta función es más chiquita o igual a esta función g, la integral va a preservar ese orden. La integral de f va a ser menor o igual a la integral de g, ¿vale? Inciso 5, la f cuadrada va a ser integrable. Inciso 6, f por g va a ser una función integrable. Inciso 7, el valor absoluto de f es integrable. Y aparte de que el valor absoluto de f es integrable, tenemos esta desigualdad. El valor absoluto de la integral de en b de f es menor o igual a la integral de en b del valor absoluto de f. Si se dan cuenta, para el inciso 6 y el inciso 5 no metí alguna fórmula, ¿no? Así como en el inciso 1 y 2. Que la integral de la suma es la suma de las integrales. Lo que ocurre es que la integral del producto es distinta al producto de las integrales. O sea, podríamos decir que la integral no es una propiedad productiva, no separa productos. Entonces, por eso es que no hay una fórmula para calcular la integral de f por g en términos de la integral de f y la integral de g. Con el inciso 1 sí, ¿no? Tú sumas dos funciones integrables y ¿cuál es la integral de la suma? Pues la suma de cada una de las integrales de cada función. Ajá. Y si tú multiplicas una constante, la integral de lambda por f, ¿qué es? Es lambda por la integral de f. No existe algo de ese estilo para el producto. En el 6 es producto, ¿vale? Sí, no hay lío. En el 6 es un producto. F por G es integrable. De hecho, para que se pueda hacer la composición, aquí yo tendría que especificar que la imagen de G se queda contenida en el dominio de la F. Ajá, pero bueno, no lo especifiqué porque yo estoy aquí hablando del producto de funciones, ¿verdad? Inciso 8, el máximo entre f y g y el mínimo entre f y g son funciones integrables. Y por último, inciso 9, si existe una constante m mayor que 0, tal que para cada x en el intervalo cerrado a, b, f de x es mayor a m, si tu función es mayor que una constante m positiva, entonces 1 entre f va a ser una función integrable en el intervalo a, b. ¿Ok? Y bueno, esas son las primeras propiedades operativas de la integral. Hay otras, por ejemplo, ¿qué pasa? Hay operatividad sobre el intervalo de integración. Si tú tomas tienes tu intervalo a, b, tú puedes tomarte un punto intermedio c y calcular la integral primero de a en c y después de c en b. Pero eso lo vamos a ver después. Y alguien me pregunta aquí que si hay una propiedad relacionada a la composición. En general, la composición de funciones integrables no es una función integrable. Ajá. Y eso lo vamos a ver después también. Tú tienes dos funciones integrables, f y g, tales que esas dos funciones se pueden componer. Supongamos que haces f compuesta con g. La composición no tiene por qué ser una función integrable y eso lo vamos a ver mediante un ejemplo. Pero aguanten tantito, eso lo vamos a ver yo creo que el jueves o al final de la clase de mañana. ¿Va? Alguien me pregunta, ¿el 7 es como una generalización de la desigualdad del triángulo? Bueno, es que la integral se obtiene mediante un proceso límite de sumas, de sumas finitas. Entonces, si aquí en vez de poner el símbolo de integral, pongo el simbolito de suma, pues sí, podríamos pensarlo como una cierta generalización, pero nada más se puede pensar como una generalización, porque de principio, la integral, ¿qué es? Es un numerito que es el supremo del conjunto de todas las sumas inferiores y debe coincidir con el ínfimo del conjunto de todas las sumas superiores. Ajá, es ese valor común. No es una suma finita, para nada. Entonces, pues se puede pensar como una generalización por las ideas intuitivas que se dieron antes, pero tal cual una generalización no lo es. ¿Va? ¿Qué más? ¿Hay más dudas? ¿Todo bien? ¿Seguros? ¿Sí?
Bueno, Profe, en el 9 lo que está diciendo es que el f de x es positiva, es decir, o sea, para que sea mayor que m tiene que ser positiva. ajá, pero de hecho es más que positiva, porque podría ser una positiva de esta forma, fíjate. Una positiva podría ser esto. Podría pegarse tanto como queramos al eje X, ¿no? Podría aquí irse pegando, pegando, pegando cada vez más y más y más y ser una función positiva. Ajá. Por ejemplo, la 1 entre X, como dijo el compañero en el chat, la 1 entre X es positiva y cada vez se va pegando más al eje X. Eso es ser positiva. Esta condición es más fuerte porque estamos diciendo que hay una constante m, la cual podemos visualizar en el eje Y, tal que nuestra gráfica no va a sobrepasar esa recta. Siempre va a quedar por encima de esa recta. Entonces, ¿es positiva? Sí, pero es más todavía. Es una función donde sus valores quedan por encima de esta constante m positiva. Entonces, esa función no se va a pegar tanto como queramos al eje X. ¿Es positiva? Sí, pero no se tiene la virtud de que no se pega tanto como queramos al eje X. ¿Sí me entiendes? ¿Sí está bien o hay dudas todavía? Tú dime. No, todo claro, profe, gracias. Vale, ¿no? ¿De qué? ¿Más dudas? ¿Todo bien? ¿Seguros, seguros? Mm, ok. Bueno, pues vamos a comenzar. Como les dije, el inciso 1 y el inciso 2, porque son un poquito más laboriosos, los voy a hacer en la siguiente sesión, ¿va? 1 y 2 lo hacemos mañana. Y ahorita vamos a ver qué tantas propiedades vemos y las que sobren, ustedes las checan por su cuenta, ¿ok? Así que vamos a comenzar con el inciso 3. Bajamos. ¿Y qué vamos a suponer? Vamos a suponer que nuestra función es mayor o igual que 0. Para no regresar al teorema, voy recordando qué es lo que se quiere demostrar, ¿vale? Entonces, vamos a suponer que nuestra función es mayor o igual que 0. ¿Qué queremos probar? Que la integral de en b de f es mayor o igual que 0. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomarnos una partición, digamos T0, T1 hasta Tn, una partición del intervalo cerrado A, B. Ahora, vamos a notar lo siguiente. Para cada k igual a 1 hasta n, les pregunto, ¿cómo es mk minúscula de f? ¿Cómo se define esa cosa? Pues es el ínfimo del conjunto de los f de x, tal que x está en el intervalo cerrado, tk menos 1, tk. Pregunta, ¿cuál es la asignatura de estos números? ¿Cuál es la asignatura de esos números? Pues ocurre que es no negativa. ¿Por qué? Porque para cada x en el intervalo cerrado, f de x es mayor o igual que 0, ¿verdad? Para cada punto del intervalo cerrado, B, resulta que f de x es mayor o igual que 0, ¿verdad? Entonces, ¿cómo son estos números? Son mayores o iguales que 0. Entonces, ¿cómo va a ser este ínfimo? El ínfimo va a ser mayor o igual que 0. ¿Ok? Creo que alguien habló. Lo escucho. Esto es porque está acotado, ¿no, maestro? Inferiormente. Ajá, está acotado inferiormente o sea, los valores de la función, todos son mayores o iguales que 0. Esa es la razón. Vale. ¿Vale? Va que va. ¿Sí está bien todos seguros de esto? ¿De este argumento? Bueno, ahora, entonces todos los mk minúsculas son mayores o iguales que 0. ¿Cómo creen que sean las sumas inferiores? Bueno, por definición, la suma inferior de f respecto a la partición p, ¿cómo se ve? Como la suma desde k igual a 1 hasta n de mk minúscula de f por la medida de los intervalos tk menos 1, tk. Pero fíjense en esto. mk minúscula ya vimos que es mayor o igual que 0. Y la medida de los intervalitos, ¿cómo es? Pues la medida de todos los intervalitos debe ser mayor que 0. Entonces, esta suma es una suma de números que son mayores o iguales que 0. ¿Cuánto da una suma finita de números mayores o iguales que 0? Pues nos da algo mayor o igual que 0. Entonces, de este argumento se infiere que la suma inferior de f respecto a la partición p va a ser mayor o igual que 0. Pregunta, ¿cómo tomamos la partición p?
Fue cualquier partición del intervalo cerrado a coma B. No tomamos una partición en particular. Fue la partición que sea del intervalo a coma B. Aquí lo dijimos. Entonces, ¿qué hemos probado? Que para cada P, partición del intervalo cerrado a coma B, se tiene que la suma inferior de F respecto a la partición P es mayor o igual que 0. ¿Ok? ¿Y eso qué? ¿Eso en qué nos va a ayudar? Ah, bueno. Recuerda que la F por hipótesis es integrable. Entonces, ¿a qué es igual el valor de la integral? ¿A qué es igual este número? Al supremo del conjunto de todas las sumas inferiores, ¿verdad? Después es su definición. El valor común, o sea, el supremo del conjunto de sumas inferiores. Si coincide con el ínfimo el conjunto de las sumas superiores, ese valor común se le conoce como el valor de la integral. Es este número. Entonces, este valor es este supremo. Ese supremo es el supremo de un conjunto de números que son mayores o iguales que 0. Entonces, ese supremo tiene que ser mayor o igual que 0. Ajá, pero entonces de aquí se sigue que la integral es mayor o igual que 0. Y tan tan. Ahí se acaba la prueba de que la integral es no negativa. ¿Cómo lo ven? ¿Sí se entiende? ¿Hay dudas? ¿Todo bien? ¿Seguros? ¿Seguros? ¿Sí? Bueno, entonces paso al siguiente inciso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a generalizar el inciso 3. Ahora vamos a suponer que f es menor o igual a g. ¿Qué queremos demostrar? Que la integral de A en B de f es menor o igual a la integral de A en B en g. Y aquí vamos a hacer un trucazo. Vamos a usar el inciso 3 para demostrar el inciso 4. ¿Cómo? Pues vamos a considerarnos esta función. Definimos a h como g menos f. Vamos a notar lo siguiente. Notemos que h es integrable por ser diferencia de funciones integrables. ¿Y por qué la diferencia de funciones integrables nos da una integrable? Por el inciso 1 y el inciso 2 que nos brincamos. Ajá, el inciso 1 que dice que la suma de funciones integrables es integrable. El inciso 2 que nos dice que si le multiplico una constante a una integrable, nos da una integrable. En particular, uniendo 1 y 2, obtenemos que la resta de funciones integrables nos va a dar una función integrable. Esto lo voy a comentar con más calma en la clase de mañana. Cuando veamos el inciso 1 y el inciso 2, les voy a explicar con más calmita por qué la diferencia de funciones integrables nos da una función integrable. Pero es algo que incluso ahorita ustedes podrían deducir. Suponiendo 1 y 2, pueden deducir fácilmente que la resta de funciones integrables nos da realmente una función integrable. ¿Vale? Entonces ahorita créanme que esta función es integrable y noten lo siguiente. F es menor o igual a G. Entonces les pregunto, ¿cómo es G menos F? Pues va a ser mayor o igual que 0. ¿Pero quién es G menos F? Es H, ¿verdad? Entonces H es una función integrable que es mayor o igual que 0. ¿Qué dice el inciso 3? ¿O qué dice el inciso que acabamos de probar? Pues que la integral de H debe de ser mayor o igual que 0, ¿verdad? Aplicamos nuevamente 1 y 2 y se obtiene lo siguiente. Fíjense, la integral de A en B de H, esto es igual a la integral de A en B de G menos F, porque así se definió H, ¿no? Como G menos F. Ahora, vamos a usar la operatividad de la suma y la multiplicación por constantes. ¿Qué pasa? G menos F lo podemos ver como G más menos F, ¿verdad? Entonces, si quiero calcular la integral de G menos F, es lo mismo que calcular la integral de G más menos F. Pero la integral de la suma es la suma de las integrales, ¿verdad? ¿Qué le pasa a las constantes? Las constantes salen de la integral. El menos se puede pensar como menos 1. Entonces sacamos ese menos 1 y nos termina quedando la integral de G menos la integral de F. ¿Ok? Que es justo lo que puse aquí, ¿no? Solo que aquí desarrollado con más cuidado. Esto de marcado de rojo, aquí está explicado con más cuidado, pues básicamente lo que escribí aquí. La integral de H es la integral de G menos F. La integral abre sumas, entonces esto es la integral de G más la integral de menos F.
la integral saca constantes, sale esa constante, y entonces nos termina quedando que la integral de h es igual a la integral de g menos la integral de f. Pero recuerda que la integral de h es mayor o igual que 0. Y este número es igual a este otro número. Entonces, ¿qué podemos deducir? Pues que la integral de g menos la integral de f es mayor o igual que 0. O dicho de otra forma, la integral de f es menor o igual a la integral de g. ¿Cómo lo ven? Si está bien o hay alguna duda, ustedes díganme, por favor. ¿Todo bien, seguros? ¿Sí? Bueno, entonces ya quedó probado. Todo bien. ¿Está bien? Ah, perfecto, muy bien. Ahora, pasamos al inciso 5. Vamos a ver que f cuadrada es integrable en el intervalo cerrado a, b, ¿vale? ¿Cómo le vamos a hacer? Aquí es donde vamos a usar nuestra caracterización de las funciones integrables. Si tú quieres probar que una función h es integrable, ¿qué es lo que tienes que demostrar? Que para cada epsilon mayor que 0, existe una partición p epsilon tal que la suma superior de h menos la suma inferior de h se hace menor que epsilon. Entonces, eso es lo que vamos a hacer con la f cuadrada. Queremos probar que la f cuadrada es integrable en este intervalo. ¿Qué vamos a hacer? Tomamos una epsilon fija pero arbitraria y vamos a demostrar que existe una partición p epsilon del intervalo cerrado a, b tal que la suma superior de f cuadrada respecto a la partición p epsilon menos la suma inferior de f cuadrada respecto a la partición p epsilon se hace menor que epsilon. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Por hipótesis, la f es integrable, ¿verdad? Esa es una de nuestras hipótesis. La f es integrable. En particular, la f está acotada. Y entonces, ¿eso qué significa? ¿Qué significa que una función sea acotada? Que existe una constante m positiva, tal que para cada x en el cerrado a, b, el valor absoluto de f de x es menor o igual a m. ¿Ok? Entonces tenemos esta cota positiva para el valor absoluto de f de x. Por otra parte, notemos lo siguiente. Notemos que para cada xy en el intervalo cerrado a, b, se tiene lo siguiente. Fíjense. Valor absoluto de f cuadrada de x menos f cuadrada de y, ¿eso a qué es igual? Eso es una diferencia de cuadrados, ¿verdad? Entonces esto es igual a valor absoluto de f de x menos f de y multiplicado por f de x más f de y. Valor absoluto del producto, ¿a qué es igual? ¿Eso a qué es igual? Al producto de los valores absolutos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí tenemos un producto. Este es un factor y este es otro factor. El valor absoluto de ese producto es el producto de los valores absolutos. O sea, es el valor absoluto de f de x menos f de y por el valor absoluto de f de x más f de y. ¿Verdad? Ahora, a este factor le podemos aplicar desigualdad del triángulo. Ajá. Aplicando desigualdad del triángulo, ¿qué nos queda en ese factor? Nos queda esto, ¿verdad? Que es justo lo que puse aquí abajo. Esto es menor o igual a este factor, que lo dejo igual, multiplicado por valor absoluto de f de x más valor absoluto de f de y, ¿verdad? Y el valor absoluto de f de x, ¿por quién está? ¿Quién acota valor absoluto de f de x? M. ¿Quién acota valor absoluto de f de y? También m. Entonces, esto es menor o igual, aquí le puse igual, pero es menor o igual a valor absoluto de f de x menos f de y, esto déjalo igual, y esto acótalo por m, y este término también acótalo por m, entonces nos queda aquí un 2m. Ajá, y con esto, ¿qué obtenemos? Que para todo punto del intervalo cerrado a, b, de hecho para cualesquiera puntos x y y del intervalo cerrado a, b, se tiene que valor absoluto de f cuadrada de x menos f cuadrada de y es menor o igual a valor absoluto de f de x menos f de y multiplicado por 2m. Pregunta, ¿todo va bien? ¿Hay dudas? Llegamos a esta desigualdad que nos va a servir para el siguiente argumento. A ver, alguien dice que no ve nada. ¿Sí ven todos la pantalla o alguien tiene un problema similar? Sí, se ve bien, profe. Sí, Se se ve ve. bien. Yo sí lo veo. Ah, ok, perfecto. Entonces creo que hay un problemita ahí con tu celular. Bueno.
Ojalá y pronto lo puedas arreglar. ¿Sí? Bueno. Entonces, Profe, ¿podría volver a bueno, explicar lo de 2M, por favor? el 2M, claro que sí. Mira, aquí nosotros sabemos que F está acotada, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que para cada punto del dominio, para cada punto X del dominio, el valor absoluto de F de X es menor o igual que M. Ajá. El valor absoluto, ahora, fíjate en esta parte. Esto que estoy marcando. Aquí tenemos el valor absoluto de F de X y aquí tenemos el valor absoluto de F de Y. El valor absoluto de F de X es menor o igual que ¿quién? Que M, por lo que dijimos aquí arriba. El valor absoluto de F de Y es menor o igual que ¿quién? Que M también. A lo mejor aquí lo que puede causar ruido es que aquí hablo de X y aquí me aparece una Y. Es que son variables. Ajá, X es un punto en el A, B y Y también es un punto en el A, B. Aquí lo que estamos diciendo es que para cualquier punto del A, B, el valor absoluto de F evaluado en dicho punto es menor o igual que M. Entonces, esto es menor o igual que M. Esto también es menor o igual que M. Ajá. Entonces, toda esta expresión resulta menor o igual a este término que se queda igual y este otro que lo acotamos por 2M. ¿Sí me entiendes? Quien me preguntó eso, ¿ya está bien? ¿Ya está mejor o hay dudas? Sí, ya entendí, profe, gracias. No, ¿de qué? A ver, déjenme ver el chat porque alguien preguntó algo. Ah, es lo que comentaba. Hicimos hicimos esto porque queremos comparar las sumas superiores y las sumas inferiores de f cuadrada con las sumas superiores e inferiores de f. De alguna manera, queremos encontrar una relación entre la suma superior de f cuadrada menos la suma inferior de f cuadrada con la suma superior de f menos la suma inferior de g. Y fíjense que aquí como que ya empezamos a relacionar eso. Porque aquí tenemos f cuadrada y aquí tenemos a f. Entonces ya empezamos a relacionar los valores de la f cuadrada con los valores de la función f. ¿Va? Bueno, ¿sí está bien? ¿Sí respondí tu duda? Y ahorita esta desigualdad nos va a servir para relacionar esto que te digo, ¿vale? Pero aguanta tantito, ahorita vamos a hacer la cuentita. Fíjate. Entonces tenemos esta desigualdad. Para cualesquiera dos puntos X, Y del intervalo cerrado A, B, se satisface esta desigualdad. Por otra parte, nosotros sabemos que la F es integrable en el intervalo cerrado A, B, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Ya sabemos que la F es integrable. ¿Qué podemos deducir? Inferir. Pues que existe una partición P epsilon con valores T0 hasta Tn, una partición del cerrado A, B, tal que la suma superior de F respecto a la partición P epsilon menos la suma inferior de F respecto a la partición P epsilon es menor estricto a epsilon entre 2M. ¿Ok? Yo esto lo puedo hacer tan pequeño como quiera, ¿verdad? O sea, yo puedo hacer esta diferencia tan pequeña como quiera tomando una partición adecuada. En particular, yo puedo hacer esa diferencia más pequeña que epsilon entre 2m. ¿Sí están de acuerdo que este número es un número positivo? Sí, ¿no? Ese es un número mayor que 0. Entonces yo puedo encontrar una partición que tenga la propiedad de que esta diferencia se haga menor que este número positivo. ¿Vale? ¿Y eso por qué sé que se cumple? Porque por hipótesis mi función f es integrable en el cerrado A, B. ¿Verdad? Bueno, así las cosas, podemos hacer el siguiente argumento y aquí es donde viene la relación que les comentaba. Bueno, casi viene, fíjense. Notemos que para cada k igual a 1 hasta n, tenemos lo siguiente. Chequen. mk mayúscula de f cuadrada menos mk minúscula de f cuadrada, ¿eso a qué es igual? Pues es igual al supremo del conjunto de los f cuadrada de x, tal que x está en el intervalo tk menos 1, tk, menos el ínfimo del conjunto de los f cuadrada de x, tal que x está en el intervalo cerrado tk menos 1, tk. Este supremo es este mk mayúscula f cuadrada y este ínfimo es este mk minúscula f cuadrada. ¿Qué dice el lema que enunciamos al principio de la clase? Que si tienes el supremo de una función menos el ínfimo de esa misma función, eso es lo mismo que calcular el supremo
de los valores absolutos de todas las diferencias, ¿verdad? Eso es lo que comenté al principio de la sesión. Entonces, por ese lema que dejé como ejercicio, ¿esto aquí es igual? Al supremo del conjunto de los valores absolutos de f cuadrada de x menos f cuadrada de y, tal que x y y está en el intervalo cerrado, tk menos 1, tk. Ajá. Lo que estoy ocupando, es más, lo voy a recordar el lema que estamos usando, es este de aquí, que dejé como ejercicio. Si tú tienes una función que está acotada, entonces el supremo del conjunto de los f de x menos el ínfimo del conjunto de los f de x, esto es igual al supremo del conjunto de diferencias en valor absoluto de f de x menos f de y con x y y en A. Esto es lo que estamos ocupando. Ajá. Esto es lo que se está ocupando. ¿Con qué función? Ya regresando a nuestro ejercicio. ¿Con qué función? Con la función f cuadrada. Tenemos el supremo de los valores de f cuadrada de x menos el ínfimo de los valores de f cuadrada de x. Eso es igual a ¿qué? Según el lema. Al supremo del conjunto de los valores absolutos de f cuadrada de x menos f cuadrada de y con x y y en el intervalo cerrado tk menos 1, tk, ¿verdad? Pero por lo que hicimos arriba, por esto, ¿qué relación hay entre este supremo y el supremo del conjunto de los valores absolutos de f de x menos f de y por 2m, tal que x y y están en tk menos 1, tk? ¿Cómo se comparan estos números? Así de simple. ¿Cómo se compara este número con este otro número? Pues con un menor o igual, ¿no? Por lo que se hizo aquí. Entonces, ¿cómo creen que se compare este supremo con este otro supremo? Pues con este menor o igual. Y aquí lo que ocupamos fue esta desigualdad asterisco. ¿Qué pasa con las constantes positivas dentro de un supremo? Cálculo 1. ¿Qué pasa si tienes esta constante positiva? ¿Qué pasa? Y tienes un supremo. Saca las constantes del supremo. Esto es igual a 2 veces m por el supremo del conjunto de los valores absolutos de f de x menos f de y, tal que x y y están en el intervalo cerrado, tk menos 1, tk. Por el lema, otra vez aplicamos el lema a f, este supremo ¿a qué es igual? Al supremo de los f de x menos el ínfimo de los del conjunto de los f de x, ¿verdad? Y esto sí, multiplicado por este 2m. ¿Sí está bien o hay dudas? Y entonces, ¿a qué llegamos? Bueno, si hay dudas me dicen, ¿eh? Entonces, ¿qué tenemos con esto? Pues que esta diferencia es menor o igual a esta otra diferencia de aquí. Ajá. Y esto es válido para cada k igual a 1 hasta n. Entonces, en resumen, para cada k igual a 1 hasta n, mk mayúscula de f cuadrada menos mk minúscula de f cuadrada es menor o igual a 2m por mk mayúscula de f menos mk minúscula de f. Y con esto prácticamente ya terminamos. ¿Por qué? Porque ahora noten lo siguiente, fíjense. Vamos a hacer la diferencia de la suma superior de f cuadrada con la suma inferior de f cuadrada respecto a la partición p epsilon que nos tomamos arriba. Y vamos a compararla con la suma superior de f respecto a la partición p epsilon menos la suma inferior de f respecto a la partición p epsilon. Fíjense, suma superior de f cuadrada respecto a p epsilon menos suma inferior de f cuadrada respecto a p epsilon. Esto es la suma desde k igual a 1 hasta n de mk mayúscula de f al cuadrado. Aquí lo puse mal, este cuadro lo puse mal, déjenme lo cambio. Ahí está, ya quedó bien. Entonces la suma desde k igual a 1 hasta n de mk mayúscula de f cuadrada por la medida del intervalo menos la suma desde k igual a 1 hasta n de m minúscula de f cuadrada por la medida del intervalo. O sea, este término es este de aquí, es la suma superior que se marca, ahí está. Y este otro, este de aquí, el que marqué con 2 rayas, es la suma inferior de f cuadrada, ¿verdad? Lo estamos expresando de manera explícita. Podemos factorizar estas dos sumatorias, convertirlas en una sola sumatoria, cosa que ya hemos hecho en varias ocasiones, y esto se convierte en la suma
desde k igual a 1 hasta n, de mk de f cuadrada menos mk minúscula de f cuadrada por la medida del intervalo tk menos 1, tk. Aquí simplemente lo que hicimos fue factorizar, ¿verdad? Y ahora vamos a usar la desigualdad a la que llamamos gato, que es la de aquí arriba, esta de aquí. ¿Cómo se compara mk mayúscula al cuadrado con mk minúscula de f cuadrada? Ajá, ¿cómo se compara este número con este número de aquí? Pues vía este menor o igual, aquí lo estamos diciendo. Es lo que demostramos arriba. Las medidas de los intervalos son las mismas, ¿no? Entonces, este término es menor o igual a este término de aquí. Y al sumar todo eso nos queda esta desigualdad. Nos termina quedando que esto es menor o igual a la suma desde k igual a 1 hasta n de 2 veces m por m mayúscula k de f menos mk minúscula de f por la medida del intervalo. Sacamos esta constante 2m de la sumatoria, nos termina quedando la suma desde k igual a 1 hasta n de mk mayúscula f menos mk minúscula f por la medida de los intervalos. Ajá, pero ¿eso qué es? Esta suma, ¿a qué es igual? ¿Eso a qué es igual? Es igual a la suma superior de f respecto a la partición p epsilon menos la suma inferior de f respecto a la partición p epsilon, ¿verdad? ¿Sí estamos de acuerdo? Pero esa partición P epsilon, ¿qué propiedad tenía? Fíjense, voy a subir tantito. Esa partición P epsilon, nosotros nos la tomamos con la virtud. P epsilon es una partición del A, B con la propiedad de que esta diferencia se hace menor a epsilon entre 2 veces la constante M. Entonces, este término es menor a epsilon entre 2m, ¿verdad? Le multiplico esta 2m, se preserva la desigualdad estricta, y entonces nos termina quedando que esto es menor a 2m por epsilon entre 2m. Se cancelan los 2m y nos queda la pura epsilon, ¿verdad? Ahí está. ¿Y eso qué? ¿Eso qué nos dice? Ah, pues que la suma superior de f cuadrada respecto a la partición p epsilon menos la suma inferior de f cuadrada respecto a la partición p epsilon, eso resulta ser menor que epsilon. Ajá. Llegamos a esta desigualdad. ¿Y eso qué? Pues eso, sabemos que probar que dimos una epsilon mayor que 0 fija per arbitraria, la que sea. Y demostramos que existe una partición del intervalo b tal que esta diferencia se hace menor que epsilon. Eso, por el recordatorio que hice al principio de la clase, implica que la función f cuadrada es una función integrable sobre el intervalo a, b, ¿verdad? Y ahí se acaba la prueba. ¿Dudas? ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno. Y nada más por último, esta es una mini pruebita. El inciso 6. ¿Cómo se prueba que f por g es integrable en el intervalo cerrado a, b? Se prueba usando la fórmula que recordamos al principio de la sesión. F por g de x, ¿a qué es igual? A f de x por g de x. Por el recordatorio 4, este producto es igual a f de x más g de x al cuadrado menos f de x menos g de x al cuadrado entre 4. Pero esta es una suma de integrables. Esta es una suma de integrables. F y G son integrables. Acabamos de probar que el cuadrado de funciones integrables es integrable. F es integrable, G es integrable, la resta es integrable. Al cuadrado nos da una integrable. Resta de integrables. Si le multiplico una constante a una integrable, ¿qué nos da? Una integrable. Entonces, este F por G es una suma de suma de cuadrados de funciones integrables. Ajá. ¿Qué se concluye? Pues por todo lo que hemos visto, suma de integrales integrable. Multiplicación por integrales integrables. Multiplicación de escalares es integrable. Y cuadrado de integrales integrable, pues se sigue que f por g es integrable en el intervalo cerrado a, b. Y tan. Hasta ahí le dejamos. Inciso 7, inciso 8 e inciso 9
esos van a quedar como bueno, ustedes lo checan, no es un ejercicio tal cual, porque ya están hechos. Entonces, déjenme, les subo aquí, ahí están. Y bueno, ustedes lo checan, ¿vale? ¿Alguien alzó la mano? Te escucho. Ah, creo que no. Bueno, qué mañana. Vale, pues nos estamos viendo entonces mañana. Esto ya no lo vamos a checar, ¿eh? El inciso 7, el 8 y 9, ¿no? Eso ustedes lo hacen. Les digo, son pruebas, todas las pruebas, este tipo de pruebas son muy parecidas todas se hacen de manera muy similar. Entonces es un buen ejercicio que ustedes lean las notas, que entiendan lo que se está haciendo y bueno, ya con lo que comenzaríamos mañana es con esto. Con este limita de las sumas inferiores y con estos dos pendientes que es el inciso 1 y el inciso 2 del teorema anterior. ¿Ok? Bueno, entonces hasta aquí le dejamos. Nos estamos viendo mañana. Cuídense mucho. Bye bye mañana a las 11, como siempre. Recuerden que el único día que la clase empieza más tarde son los martes. Los martes es el único día que empezamos la clase a las 12 a mediodía. ¿Va? Bueno, pues nos estamos viendo. Cuídense mucho. Bye bye. Bye, profesor. Muchas gracias, hasta luego. profe. Hasta luego. Bye bye. Alguien me pregunta que si la propiedad 5 se puede generalizar para cualquier natural. Sí, su prueba se hace por inducción. Te refieres a esta, ¿no? O sea, en vez de f cuadrado que sea f al cubo, f a la cuarta, f a la quinta, sí. Se puede generalizar f a la n para cada n natural. Efectivamente, sí. Sí se puede hacer y es una prueba por inducción matemática. Vale. Pues nos estamos viendo. Cuídense mucho. Bye, bye.